La lluvia golpea con una fuerza inusual los cristales del restaurante más exclusivo de la zona de Los Arcos, en Querétaro. Frente a mí, mi esposo Julián celebra con una copa de vino tinto que cuesta más que el salario mensual de un obrero. Por el éxito, Gabriela, dice con esa sonrisa de depredador que antes solía confundir con seguridad. Julián es un tiburón del mercado inmobiliario, un hombre que cree que las personas son piezas de ajedrez y que yo, su esposa desde hace 7 años, soy simplemente el peón que decora su tablero. Lo que él no sospecha es que mi silencio de los últimos meses no ha sido sumisión, sino la calma que precede a la tormenta que va a borrarlo del mapa financiero de este estado. Todo el mundo en la alta sociedad queretana nos ve como la pareja perfecta. Él, el desarrollador visionario; yo, la museógrafa que dejó su carrera para apoyar los sueños de su marido. Pero la realidad es un guión de terror psicológico. Julián controla mis tarjetas, mis horarios y, hasta hace poco, mis pensamientos. Gabriela, tú no entiendes de contratos, deja que yo me encargue, es su frase favorita. Lo que él ignora es que mientras él se encargaba de nuestras cuentas para desviar fondos a paraísos fiscales y pagar los lujos de su amante secreta, yo utilizaba mi acceso a sus archivos para hackear su propia arrogancia. He descubierto que Julián no solo me es infiel, sino que ha construido su fortuna sobre una red de estafas que involucran terrenos protegidos en la Sierra Gorda. Esta noche, mientras él ríe, yo tengo un micrófono oculto en mi broche de plata y una grabadora transmitiendo en vivo a un servidor seguro. Cada palabra que sale de su boca, admitiendo cómo compró los permisos para su nueva torre en Juriquilla, es un clavo más en su ataúd social. He pasado 2 años fingiendo ser la esposa trofeo que solo se preocupa por el color de las cortinas, mientras que, bajo el seudónimo de Vesta, me he convertido en la consultora externa más buscada por los mismos inversionistas que él intenta estafar. Mi cuenta secreta ya tiene 7 cifras, y él sigue pensando que no sé usar una hoja de cálculo. La intriga apenas comienza, y el drama que estoy a punto de desatar hará que el nombre de Julián desaparezca de todas las columnas sociales para aparecer en las de sucesos criminales. Nuestra casa en el fraccionamiento más exclusivo de Juriquilla es un mausoleo de mármol blanco y cristal. Aquí, el eco de nuestras discusiones muere en las alfombras persas que Julián compró para callar mi voz. Al día siguiente de nuestra cena, lo observo desde la planta alta mientras él grita por teléfono en su estudio. Su amante, una joven arquitecta llamada Camila que trabaja en su propia firma, parece estar poniéndose nerviosa. He interceptado sus correos. Ella cree que Julián dejará todo por ella, pero yo sé que Julián no ama a nadie que no pueda darle un beneficio fiscal. Camila es solo su chivo expiatorio, la persona cuya firma aparece en los planos ilegales que pronto llegarán a la fiscalía. Me muevo por la casa como un fantasma profesional. He instalado cámaras ocultas en los detectores de humo de su oficina privada. Verlo manipular documentos originales de propiedad es casi poético. Él piensa que soy una mujer rota porque perdí mi carrera, pero la museografía me enseñó algo vital: a detectar falsificaciones y a valorar la procedencia de las cosas. Mientras él cree que estoy en clases de yoga, yo estoy en un pequeño local alquilado en el centro histórico, coordinando con un equipo de investigadores privados que han seguido cada uno de sus movimientos. La traición de Julián no fue solo física. Descubrí que él planeaba declararme mentalmente incompetente para quedarse con la herencia que mi abuelo me dejó en fideicomiso. El nivel de su maldad no tiene límites, pero mi paciencia es aún mayor. El drama se intensifica cuando Julián entra a la habitación y me lanza un fajo de billetes sobre la cama. Cómprate algo caro para la gala de mañana, Gabriela. Necesito que luzcas como $1.000.000, porque eso es lo que vamos a cerrar en contratos, dice sin mirarme a los ojos. Siento asco, pero sonrío. Tomo el dinero y asiento. Ese dinero financiará el último pago del hacker que está terminando de drenar las cuentas fantasmales que Julián tiene en las Islas Caimán. Mañana, en la gala de beneficencia frente a toda la élite de Querétaro, el castillo de naipes de Julián empezará a arder, y yo seré quien sostenga el fósforo con manos de seda. El club de industriales está decorado con una opulencia que ofende. Julián camina por el salón como si fuera el dueño de la ciudad, saludando a políticos y empresarios con una palmada en la espalda. Yo llevo un vestido rojo sangre, diseñado para que nadie pueda dejar de mirarme. Camila está ahí también, fingiendo ser una empleada eficiente, pero sus miradas furtivas hacia Julián delatan su ansiedad. Julián me presenta como su adorada y sencilla esposa,
Y puedo notar la lástima en los ojos de algunas mujeres del círculo. Si supieran que en mi bolso de mano llevo una unidad USB que contiene las pruebas de la mayor red de lavado de dinero en el sector inmobiliario del Bajío, dejarían de mirarme con compasión para hacerlo con terror. El clímax de la noche llega cuando Julián sube al podio para anunciar su megaproyecto Cumbre Esmeralda. Él habla de sostenibilidad y futuro, mientras yo envío un mensaje de texto desde mi teléfono. De repente, las pantallas gigantes que debían mostrar los renders de los edificios cambian. No hay arquitectura moderna, solo hay capturas de pantalla de sus chats con Camila, fotos de los terrenos invadidos y, lo más importante, el flujo de fondos que demuestra cómo ha robado a los mismos hombres que están sentados en las mesas de honor. El silencio que cae sobre el salón es más pesado que el plomo. Julián se queda congelado, con el micrófono en la mano, viendo cómo su reputación se evapora en alta definición. Me acerco lentamente al podio, manteniéndome fuera del alcance de las cámaras pero lo suficientemente cerca para que él pueda oler mi perfume. Te dije que no entendía de contratos, Julián, pero entiendo perfectamente de justicia, le susurro al oído mientras el caos estalla en el salón. La seguridad del club y agentes de la policía estatal, que yo misma alerté, entran por las puertas laterales. Julián me mira con un odio puro, pero también con un miedo que nunca había visto en él. Camila intenta huir, pero es interceptada por los oficiales. Esta no es solo una historia de un divorcio, es la demolición programada de un hombre que pensó que podía pisotear a una mujer y salir impune. El drama en Querétaro acaba de alcanzar su punto de ebullición, y yo apenas estoy comenzando a disfrutar del calor. Tras el estallido en el club de industriales, el mundo de Julián comenzó a colapsar, pero él no se quedaría de brazos cruzados. Mientras la prensa local devoraba la noticia del hackeo en la gala, yo me retiré a una propiedad que Julián ni siquiera recordaba que poseíamos, una pequeña finca en las afueras de San Juan del Río que heredé de mi abuela. Julián siempre la llamó esa choza de campo, pero para mí era mi centro de operaciones. Allí, rodeada de paredes de adobe y el silencio del semidesierto, instalé mi red de monitoreo final. Sabía que Julián intentaría usar sus contactos en la fiscalía para frenar las investigaciones, pero lo que él no sabía es que yo ya había entregado copias de todo a la prensa nacional y a organismos federales. El drama no era solo personal, era una cuestión de Estado. En San Juan del Río, recibí la visita de Marcos, un antiguo socio de Julián que él había traicionado años atrás. Marcos me entregó la pieza que faltaba, los registros de las cuentas bancarias en Suiza que Julián usaba para lavar el dinero de las expropiaciones ilegales en la Sierra Gorda. Él cree que eres débil, Gabriela, porque siempre te vio como un adorno, me dijo Marcos mientras tomábamos un café cargado. Esa noche, mientras observaba las estrellas, sentí por primera vez que la sombra de Julián se disipaba. Sin embargo, la intriga subió de tono cuando recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. No eres la única que lo está vigilando. Ten cuidado con lo que encuentres en el sótano de la oficina central. La advertencia me dejó helada. Julián escondía algo más que dinero y amantes. Escondía un secreto que podría destruir no solo su carrera, sino la vida de muchas personas poderosas en Querétaro. Regresé a la ciudad bajo una identidad falsa, usando una peluca oscura y lentes de sol, para infiltrarme en la torre de oficinas de Julián en Centro Sur durante la madrugada. Gracias a que yo misma ayudé a diseñar los protocolos de seguridad hace años, conocía los puntos ciegos de las cámaras. Bajé al sótano 3, un área restringida que supuestamente solo albergaba archivos muertos. Al abrir la pesada puerta de acero, el olor a humedad y papel viejo me recibió. No eran solo archivos, era una central de inteligencia privada. Julián había estado espiando a sus propios aliados, grabando conversaciones privadas de políticos y empresarios en las cenas que organizábamos en nuestra casa de Juriquilla. Él no solo quería dinero, quería el control absoluto a través del chantaje. El drama se volvió asfixiante cuando encontré una carpeta con mi nombre. Al abrirla, descubrí que Julián me había estado drogando ligeramente con mis vitaminas matutinas durante años para mantenerme en un estado de letargia y confusión. Por eso me sentía cansada, por eso dudaba de mis propios recuerdos. Lágrimas de rabia rodaron por mis mejillas. No era solo un esposo infiel y corrupto, era un monstruo que había robado mi salud y mi claridad mental para manipularme a su antojo. En ese sótano, rodeada de pruebas de su bajeza, juré que no solo recuperaría mi dinero,
sino que me aseguraría de que Julián terminara sus días en una celda, viendo cómo el imperio que construyó sobre el dolor de otros se convertía en polvo. Guardé los archivos de chantaje en mi disco duro. Ahora yo tenía las llaves de la ciudad de Querétaro, y Julián estaba a punto de descubrir que la mujer que él domesticó era en realidad su peor pesadilla. Con las pruebas del espionaje en mi poder, decidí que era hora de jugar mi carta más arriesgada. Convoqué a una reunión secreta en una casona del centro histórico a 3 de los empresarios más poderosos que Julián había intentado chantajear. La intriga era palpable. Los hombres llegaron nerviosos, sin saber quién los había citado bajo el seudónimo de Vesta. Cuando me quité la máscara y revelé mi identidad, el shock en sus rostros fue total. «Gabriela, ¿qué significa esto?», preguntó uno de ellos, un magnate del transporte. Les mostré las grabaciones y los documentos que Julián guardaba en el sótano. Les ofrecí un trato. Yo destruiría las pruebas que los incriminaban a ellos a cambio de su apoyo total para hundir legal y financieramente a Julián de manera inmediata. La alianza se selló con un brindis silencioso. Julián estaba perdiendo sus apoyos más fuertes sin siquiera saberlo. Mientras tanto, el drama personal continuaba. Julián, desesperado, intentó contactarme enviando flores y mensajes de arrepentimiento a casa de mis padres, alegando que todo era una confusión mediática. Pero yo ya no era la Gabriela que él conocía. Estaba coordinando con el hacker para que, al sonar la campana de cierre de la bolsa al día siguiente, todas las acciones de sus empresas subsidiarias cayeran en picada. Estábamos a mitad de la historia, y la red de intrigas que él tejió para atrapar a Querétaro se estaba convirtiendo en la soga que apretaba su propio cuello. La batalla final se trasladaría ahora a los tribunales, donde el nombre de Gabriela dejaría de ser sinónimo de esposa de, para convertirse en el de la mujer que limpió la corrupción de toda una región. El sol de la mañana iluminaba las oficinas de la Fiscalía General del Estado en la calle de Pasteur, pero para Julián, el día era más oscuro que la medianoche. Gracias a la alianza de las sombras que formé con los empresarios traicionados, las denuncias por fraude y lavado de dinero llovieron sobre él en menos de 24 horas. Julián, fiel a su arrogancia, intentó presentarse voluntariamente para aclarar los malentendidos, pero se encontró con que el fiscal ya tenía en su escritorio las copias de los archivos del sótano de Centro Sur. La intriga se transformó en desesperación cuando sus cuentas personales, aquellas que creía invisibles, fueron congeladas por una orden federal. Julián estaba atrapado en Querétaro, sin liquidez y con su red de contactos dándole la espalda por temor a ser arrastrados por su caída. Yo observaba todo desde una pantalla en mi refugio. El drama escaló cuando Julián, en un último intento por recuperar el control, llamó a mi teléfono personal. Su voz, antes firme y autoritaria, sonaba quebrada, pero aún cargada de manipulación. «Gabriela, cometí errores, pero somos un equipo. Si yo caigo, tú también. Ese dinero que has estado moviendo, la ley lo verá como robo si no retiramos los cargos juntos», amenazó. Sonreí frente al espejo, ajustando mi collar de perlas. «Julián, no moví dinero, recuperé mi herencia y las ganancias de una consultora legalmente constituida. Lo que tú hiciste, en cambio, tiene nombre y apellido en el Código Penal». Al colgar, supe que el siguiente paso era el más peligroso. Él buscaría a Camila para usarla como chivo expiatorio, y yo tenía que llegar a ella antes de que la convenciera de inmolarse por su amor. Mientras se iban, Ernesto se volvió con un último golpe verbal. «Te arrepentirás de no tomar mi oferta generosa. Cuando mis abogados terminen contigo, tendrás suerte de poder rentar un cuarto en Tequisquiapan». Cerré la puerta detrás de ellos, me recosté contra ella, y por primera vez desde descubrir su aventura, sonreí ampliamente. Ernesto no tenía idea de lo que se avecinaba. No tenía idea de que la contadora pueblerina de 52 años, a quien tanto había menospreciado durante 23 años, estaba a punto de demostrarle exactamente quién había sido la verdadera ingenua en este matrimonio. El día después de encontrar a Ernesto con Verónica en nuestro dormitorio, él empacó varias maletas y se fue a vivir temporalmente con su madre. Aproveché su ausencia para documentar meticulosamente todo en la casa, cada mueble, cada obra de arte, cada electrodoméstico, todo fotografiado y catalogado con fecha antes de que pudiera regresar a remover algo valioso. La presunción de Ernesto sobre mi supuesta vulnerabilidad financiera se hizo evidente en la oferta inicial de acuerdo que su abogado envió una semana después.
Un pago único de 250,000 pesos y 6 meses de manutención de 15,000 pesos mensuales. A cambio, yo renunciaría a cualquier reclamo sobre la casa, las inversiones conjuntas, incluso los autos que habíamos comprado durante el matrimonio. Está probando las aguas, explicó Mariana cuando le mostré la oferta. Está asumiendo que no conoces tus derechos o que no tienes recursos para pelear. Esta es una táctica clásica. Ofrecer tan poco que cualquier cosa posterior parezca generosa. Con la orientación de Mariana, rechacé formalmente la oferta y comenzamos el proceso de descubrimiento financiero, el mecanismo legal que requiere que ambas partes divulguen todos sus activos y pasivos. La respuesta de Ernesto fue hacer que su abogado, el licenciado Fernando Guzmán de una firma prestigiosa en Querétaro, demorara y ofuscara en cada oportunidad. Esta es táctica estándar, me aseguró Mariana. Están esperando agotar tus recursos y paciencia hasta que aceptes menos de lo que mereces. Lo que Ernesto no sabía era que yo no dependía de sus divulgaciones. Había estado rastreando nuestras finanzas conjuntas meticulosamente durante años, incluyendo inversiones que él pensaba que yo no conocía o no entendía. Más importante, tenía mis propios recursos crecientes de los que él no sabía absolutamente nada. Después de consultar con Mariana, tomamos una decisión estratégica. Retendríamos temporalmente el verdadero alcance de mi negocio e inversiones durante las negociaciones iniciales. Primero dejaríamos que Ernesto y su abogado se sobreconfiaran, que cometieran errores basados en su subestimación de mí. Luego revelaríamos todo en el momento más impactante posible. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente durante 2014, Ernesto lanzó una campaña social para controlar la narrativa. Amigos mutuos comenzaron a evitar mis llamadas. Invitaciones a eventos sociales se secaron. Incluso vecinos en Juriquilla con quienes había sido amigable durante años se volvieron distantes. Después supe que Ernesto había estado esparciendo una historia de que yo había tenido una aventura, que estaba mentalmente inestable debido a la menopausia, y que él se estaba divorciando de mí a pesar de sus mejores esfuerzos por salvar el matrimonio. En los círculos de arquitectos y desarrolladores donde el apellido Villarreal tenía peso, su versión fue aceptada sin cuestionamiento. El dolor de este exilio social fue agudo. Personas con quienes había compartido 20 años de Navidades, cumpleaños, eventos familiares, todas desaparecieron de mi vida basándose en las mentiras de Ernesto. Todas excepto Beatriz, Teresa y mis otras clientes quienes se convirtieron en mi red de apoyo durante estos meses oscuros. Los intentos de Ernesto de intimidarme escalaron cuando se dio cuenta de que yo no iba a aceptar silenciosamente sus términos. Hubo llamadas telefónicas de su abogado con amenazas apenas veladas sobre asegurarme de que nunca trabajes como contadora en esta ciudad otra vez. Su madre Guadalupe llamó para razonar conmigo con su característico tono condescendiente. Siempre supimos que no eras adecuada para Ernesto, dijo. Pero te aceptamos en nuestra familia porque él te eligió. No hagas esto difícil, Carmen. Toma lo que se te está ofreciendo y regresa a Tequisquiapan con dignidad. Vive tranquila ahí. Mantuve mi compostura a través de todo, una habilidad perfeccionada durante 23 años de soportar menosprecios sutiles en las reuniones familiares de los Villarreal. Gracias por su preocupación, señora Guadalupe. Me guiaré por el consejo de mi abogada, respondí educadamente antes de colgar. La sobreconfianza de Ernesto comenzó a trabajar en su contra. Creyendo que yo no tenía recursos para pelear una batalla legal prolongada, su abogado cometió varios errores críticos. Subreportaron el valor de ciertas propiedades que Ernesto poseía. Fallaron en revelar una cuenta de inversión que él tenía en Monterrey. Afirmaron que ciertos activos eran propiedad separada heredada de su familia, cuando habían sido claramente comprados con fondos conyugales durante nuestro matrimonio. Mariana documentó cada discrepancia meticulosamente, construyendo un caso que eventualmente destruiría la credibilidad de Ernesto ante el juez. Mientras tanto, mi empresa experimentó crecimiento explosivo durante 2014 y principios de 2015. El boom inmobiliario de Querétaro estaba en su punto máximo. Las empresas automotrices y aeroespaciales seguían llegando. La población de la ciudad había crecido de 600,000 habitantes en el año 2000 a casi 1.200.000 en 2015. Cada nueva empresa significaba demanda de vivienda, oficinas, comercios. Y yo había posicionado mi portafolio perfectamente para capitalizar este crecimiento.
Un plan de reestructuración urbana que diseñé para un cliente ayudó a un pequeño desarrollador local a conseguir financiamiento bancario importante para un proyecto de departamentos en Cibatá, la nueva zona residencial premium. El éxito del proyecto me trajo reconocimiento en círculos de bienes raíces, aunque tuve que declinar entrevistas en medios locales citando privacidad personal. No quería que Ernesto se enterara de mi éxito antes del momento adecuado. El gran avance llegó cuando aseguré un contrato de consultoría con un fondo de inversión de la Ciudad de México que quería entrar al mercado queretano. Me pagaron 300,000 pesos por un análisis exhaustivo de oportunidades de inversión inmobiliaria en el estado. El reporte que entregué fue tan completo que terminaron contratándome como asesora permanente con un ritane mensual de 50,000 pesos. Con estos ingresos expandidos, hice más inversiones estratégicas. Compré 2 departamentos en preventa en un desarrollo cerca del nuevo Senado de la República que se estaba construyendo. Invertí en un centro comercial pequeño en el pueblito. Adquirí un terreno de 5,000 metros cuadrados en lo que se rumoraba sería la futura expansión de la mancha urbana hacia Huimilpan. Para principios de 2015, mi portafolio había crecido a 17 propiedades generando rentas mensuales totales de 120,000 pesos. Había participado como socia en 7 desarrollos inmobiliarios. Mi negocio de consultoría tenía ingresos anuales superiores a 2 millones de pesos. Y todo esto mientras Ernesto y su abogado seguían caracterizándome en documentos legales como una contadora dependiente con ingresos modestos. Su percepción de mí como la ingenua mujer de pueblo deslumbrada por su estatus se había calcificado al punto donde no podía concebir mi éxito independiente. Esta ceguera voluntaria sería su perdición. Durante este tiempo, Teresa me introdujo a un grupo de inversionistas ángeles en Querétaro que financiaban startups tecnológicas. Mi combinación de experiencia financiera y conocimiento del mercado local los impresionó. Me ofrecieron participar como inversionista y asesora en una plataforma digital que conectaba propietarios de inmuebles con inquilinos potenciales, básicamente un Airbnb pero enfocado en rentas de largo plazo en ciudades medianas de México. Invertí 500,000 pesos de mi capital en la startup. 12 meses después, cuando la plataforma se expandió a 15 ciudades y atrajo inversión de fondos más grandes, mi participación valía 3,200,000 pesos. También hice inversiones más pequeñas en otras 3 startups queretanas, diversificando mi portafolio más allá de bienes raíces. Mi estrategia era clara: construir múltiples fuentes de ingreso y patrimonio que fueran completamente independientes de Ernesto y que demostraran sin lugar a dudas mi capacidad como inversionista y empresaria. La noche antes de nuestra audiencia final de divorcio en abril de 2015, me senté sola en el departamento que había rentado en Centro Sur después de dejar la casa de Juriquilla. Era pequeño, apenas 45 metros cuadrados, pero era mío. Lo había amueblado con piezas que elegí por comodidad y funcionalidad, no para impresionar a nadie. No había nada de la ostentación fría que había caracterizado la casa de Juriquilla. Esto era un hogar de verdad. Reflexioné sobre los 23 años de matrimonio. Había entrado a esa relación como una mujer de 32 años, insegura de su valor, agradecida de que alguien de la clase de Ernesto se hubiera fijado en ella. Había tolerado años de menosprecios sutiles, de ser hecha sentir inferior, de tener mis ambiciones desestimadas como lindas pero irrelevantes. Su traición, dolorosa como fue, me había liberado. Me había forzado a descubrir una fuerza en mí misma que no sabía que poseía. Me había obligado a construir algo propio, a probarme a mí misma que valía mucho más de lo que Ernesto jamás me dio crédito. Mientras preparaba mi ropa para la audiencia del día siguiente, mi teléfono sonó con un mensaje de Mariana. Mañana cambia todo. Recuerda quién eres, no quien él intentó convencerte de ser. Con esas palabras en mi corazón, dormí esa noche con una paz que no había sentido en años. La mañana de la audiencia amaneció clara y soleada, un hermoso día de abril en Querétaro. Me vestí con un traje sastre azul marino conservador pero profesional, zapatos cómodos de tacón bajo, sin joyería ostentosa excepto unos aretes de plata que Beatriz me había regalado para marcar el 5º aniversario de mi empresa. Tu símbolo de independencia, los había llamado. Llegué al juzgado familiar en Boulevard Bernardo Quintana 30 minutos antes de la hora programada, como Mariana había aconsejado. Ernesto ya estaba ahí luciendo bronceado y descansado en un traje gris de marca, su cabello ahora completamente cano peinado hacia atrás. Su abogado,
el licenciado Guzmán, estaba junto a él revisando documentos. Guzmán tenía reputación de ser implacable en divorcios, especialmente en proteger el patrimonio de clientes adinerados. Miguel sonrió con suficiencia cuando me vio, inclinándose para susurrar algo a Guzmán que hizo que ambos rieran discretamente. Su confianza era palpable. Claramente creía que esto era una simple formalidad antes de su victoria inevitable. Que yo aceptaría algún arreglo modesto y desaparecería de su vida. Mariana llegó momentos después, impecable en un traje negro con un portafolio de piel bajo el brazo. A diferencia de Guzmán, que había traído a 2 asistentes junior cargados de cajas de documentos, Mariana trabajaba con precisión quirúrgica. Todo lo que necesitábamos estaba en ese portafolio y en una memoria USB. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa tranquila. Más que lista, respondí. La sala del juez Martín Herrera era funcional y austera. El juez mismo, un hombre de unos 60 años con lentes y expresión seria, tenía reputación de ser justo pero tradicional en sus valores. Esto me preocupaba ligeramente, ya que los jueces de su generación a veces tenían prejuicios sobre mujeres mayores divorciándose. Mariana me había asegurado que Herrera respetaba la ley por encima de todo. Cuando comenzó la audiencia, Guzmán presentó el caso de Ernesto con la confianza de quien nunca ha perdido. Su cliente, explicó, había sido un esposo generoso durante 23 años. Había proporcionado una vida cómoda a la señora Carmen. Había apoyado su modesta carrera como contadora. Ahora, en la disolución de su matrimonio, estaba dispuesto a ser generoso nuevamente con un arreglo que le permitiría mantener un estilo de vida razonable. Guzmán presentó documentación de los activos de Ernesto, minimizando valores donde podía, enfatizando que la casa había sido comprada principalmente con dinero de la familia Villarreal, pintando una imagen de un hombre exitoso casado con una mujer de medios modestos. Durante toda su presentación, Ernesto ocasionalmente me miraba con una mezcla de lástima y condescendencia, como si estuviera siendo increíblemente generoso al no dejarme en la calle completamente. Cuando llegó el momento de que Ernesto firmara el decreto preliminar de divorcio, el documento que oficialmente terminaba nuestro estado civil mientras los asuntos financieros se resolvían, hizo un espectáculo de ello. Firmó con un bolígrafo Mont Blanc caro, una sonrisa jugando en sus labios. Al devolver el documento al secretario, pasó cerca de donde yo estaba sentada y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. Disfruta volviendo a Tequisquiapan, Carmen. Con suerte encontrarás trabajo en alguna tienda. La rabia fría que sentí en ese momento me fortaleció en lugar de debilitarme. Ernesto estaba a punto de recibir la lección más cara de su vida. Mariana comenzó nuestra presentación metódicamente. Su enfoque era un contraste marcado con la teatralidad de Guzmán. Presentó evidencia del control financiero de Ernesto durante nuestro matrimonio, sus gastos excesivos, el patrón de menosprecio hacia mi carrera. Sometió correos electrónicos y mensajes de texto donde Ernesto había ridiculizado mis ambiciones profesionales. Su honor, dijo Mariana con voz clara y firme, el señor Villarreal ha pintado un retrato de generosidad marital. Pero la evidencia muestra un patrón de control financiero y menosprecio sistemático hacia los esfuerzos profesionales de mi clienta. Ella no ha sido la beneficiaria pasiva que él sugiere. Guzmán objetó rutinariamente, pero el juez Herrera permitió que Mariana continuara. Vi cómo la expresión de Ernesto cambiaba de confianza a ligera incomodidad mientras Mariana construía el caso de su comportamiento controlador. Pero eso era solo el preludio. El verdadero golpe estaba por venir. Su honor, continuó Mariana, solicito que el tribunal considere los activos independientes de mi clienta, la señora Carmen Rentería, que fueron adquiridos durante el matrimonio pero sin ninguna contribución financiera o apoyo del señor Villarreal. De hecho, con su activo desaliento y desprecio. El juez Herrera levantó la vista de sus notas con interés. Por favor, elabore, licenciada. La señora Rentería estableció una empresa de consultoría inmobiliaria hace más de 9 años. El señor Villarreal no solo no proporcionó ningún apoyo para este emprendimiento, sino que activamente lo desalentó, refiriéndose a él como su trabajito y sugiriendo repetidamente que no tenía las capacidades para el éxito empresarial. A pesar de este ambiente hostil, mi clienta construyó un negocio próspero. Mariana presentó contratos con mis clientes, testimonios escritos de Beatriz, Teresa y otras sobre mi competencia profesional, registros de mi empresa mostrando años de operación rentable.
El juez Herrera revisaba cada documento con atención. Ernesto se movió incómodamente en su silla, susurrando urgentemente con Guzmán. Claramente no esperaban que yo tuviera documentación tan completa de un negocio del cual él ni siquiera sabía el alcance. Además, su honor, dijo Mariana, mi clienta realizó múltiples inversiones en bienes raíces utilizando únicamente fondos de su negocio independiente. El señor Villarreal desconocía estas inversiones, lo cual queda probado por el hecho de que no las incluyó en su declaración patrimonial inicial. La expresión del juez Herrera se tornó más seria. Señora Rentería, dijo dirigiéndose a mí directamente por primera vez. El tribunal requiere divulgación financiera completa de ambas partes. ¿Ha sometido usted información completa sobre estas inversiones? Aún no, su honor, respondí exactamente como habíamos planeado. Mi declaración patrimonial completa está lista para sometimiento en este momento. Mariana entregó al secretario del tribunal un sobresellado grueso. Dentro estaba mi declaración patrimonial completa, el documento que habíamos estratégicamente retenido hasta este preciso momento para máximo impacto. Solicito que el tribunal revise la declaración patrimonial de la señora Rentería antes de hacer cualquier determinación sobre división de activos, dijo Mariana con voz firme. El juez Herrera asintió y abrió el sobre. La sala cayó en silencio absoluto mientras se leía. Pasaban los minutos. El juez ocasionalmente ajustaba sus lentes, hacía anotaciones en los márgenes, revisaba documentos adjuntos. Su expresión normalmente seria se volvió cada vez más sorprendida. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron 15 minutos, el juez Herrera levantó la vista. Para el registro, dijo con voz formal, leeré el resumen de los activos declarados por la señora Carmen Rentería Montes. Mi corazón latía fuertemente mientras comenzaba. Asesoría Integral CR, empresa de consultoría inmobiliaria y financiera establecida en 2006. Ingresos anuales promedio de los últimos 3 años, 2.400.000 pesos. Valuación estimada de la empresa basada en ingresos, contratos vigentes y cartera de clientes, 3.800.000 pesos. La cabeza de Ernesto se volteó bruscamente hacia mí, su expresión de absoluta incredulidad. Su boca se abrió ligeramente pero no salió sonido. Portafolio de bienes raíces. Continuó el juez leyendo de mi declaración. 17 propiedades adquiridas entre 2008 y 2015, incluyendo locales comerciales, departamentos y terrenos en distintas zonas de Querétaro. Valor total basado en avalúos recientes, 11.900.000 pesos. Ernesto se agarró del brazo de su silla, sus nudillos poniéndose blancos. Guzmán había dejado de tomar notas y miraba el documento en manos del juez con expresión de shock. Participación como socia en 7 proyectos de desarrollo inmobiliario, leyó el juez. Valor estimado de participaciones, 4.200.000 pesos. Inversiones en startups tecnológicas, 3.800.000 pesos. Vehículo propio, mobiliario y otros activos personales, 300.000 pesos. El juez hizo una pausa, revisó sus cálculos y luego concluyó. Patrimonio total declarado por la señora Carmen Rentería, 23.500.000 pesos. El silencio en la sala era absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Ernesto me miraba como si fuera una completa extraña. Su rostro había perdido todo el color. La sonrisa arrogante había sido completamente borrada, reemplazada por una expresión de shock casi cómico. Junto a él, Guzmán susurraba frenéticamente, pero Ernesto parecía incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Para contexto, continuó el juez con un tono que detecté contenía cierta satisfacción. Según la declaración patrimonial del señor Villarreal presentada anteriormente, su patrimonio personal es de aproximadamente 16 millones de pesos. En este momento, Carmen, no sentí triunfo ni vindicación. Solo un profundo alivio de que finalmente la verdad estuviera establecida oficialmente en el registro público. La contadora pueblerina insignificante que Ernesto había menospreciado durante 23 años valía casi 50% más que él. El juez Herrera dirigió su atención a Ernesto. Señor Villarreal, ¿desea revisar cualquiera de sus declaraciones previas respecto a la dependencia financiera de la señora Rentería? Ernesto parecía físicamente incapaz de hablar. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Finalmente, Guzmán se levantó,
claramente intentando recuperar algo de control sobre la situación. Su honor, no estábamos conscientes del alcance de estos activos. Sostenemos que, como fueron adquiridos durante el matrimonio, constituyen bienes mancomunados y el señor Villarreal tiene derecho a una porción equitativa. Mariana estaba preparada para exactamente este argumento. Su honor, me permito dirigir la atención del tribunal a varios puntos críticos. Primero, cada una de estas propiedades e inversiones fue adquirida exclusivamente con fondos del negocio independiente de la señora Rentería. Segundo, el señor Villarreal no solo no contribuyó financieramente, sino que activamente desalentó estos emprendimientos. Y tercero, el señor Villarreal no declaró conocimiento de estos activos en su propia divulgación financiera, lo que demuestra que mi clienta operó de manera completamente independiente. Mariana procedió a presentar evidencia meticulosamente organizada. Estados de cuenta bancarios mostrando que mi cuenta personal separada había financiado cada compra. Correos electrónicos y mensajes de texto donde Ernesto ridiculizaba mi negocio como un pasatiempo sin futuro. Testimonios de clientes atestiguando que yo trabajaba sola, sin ninguna participación o apoyo de mi esposo. Documentos mostrando que Ernesto nunca fue incluido en ninguna escritura, contrato o inversión porque él mismo había manifestado desinterés y desdén. Durante toda la presentación de Mariana, observé a Ernesto. El hombre que había firmado los papeles de divorcio con una sonrisa arrogante solo horas antes ahora estaba sentado rígido, su rostro una máscara de shock y humillación creciente. Su comportamiento confiado se había desmoronado completamente. Guzmán intentaba susurrarle cosas, pero Ernesto parecía estar en otro mundo, procesando la imposible realidad de que su esposa insignificante había resultado ser una empresaria más exitosa que él. Finalmente, Mariana presentó el argumento legal crucial. Su honor, bajo la jurisprudencia establecida en casos similares, cuando un cónyuge construye un patrimonio independiente sin contribución del otro cónyuge y especialmente cuando existe evidencia de desaliento activo por parte de ese cónyuge, dichos activos pueden ser considerados bienes propios en lugar de mancomunados. Solicito que el tribunal así lo determine en este caso. El juez Herrera tomó un receso de 30 minutos para revisar toda la documentación en privado. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Mariana y yo esperamos en un pequeño pasillo fuera de la sala. Ernesto y Guzmán estaban en el extremo opuesto, claramente teniendo una conversación intensa donde Guzmán intentaba explicar cómo habían subestimado tan completamente la situación. Finalmente, el secretario nos llamó de regreso. El juez Herrera había regresado a su lugar, su expresión seria pero decidida. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó con voz formal: este tribunal hace las siguientes determinaciones. Primero, basándose en la documentación exhaustiva presentada por la señora Rentería y la falta de cualquier evidencia de contribución financiera o apoyo por parte del señor Villarreal, el tribunal determina que el negocio de consultoría de la señora Rentería, su portafolio de bienes raíces, sus inversiones en desarrollos inmobiliarios y sus participaciones en startups constituyen bienes propios de la señora Rentería y no están sujetos a división como bienes mancomunados. Ernesto hizo un sonido estrangulado, algo entre un gemido y una protesta. El juez continuó sin inmutarse. Segundo, basándose en la evidencia de que el señor Villarreal activamente desalentó los emprendimientos profesionales de su esposa, refiriéndose a su negocio en términos despectivos y sugiriendo que carecía de las capacidades para el éxito empresarial, el tribunal encuentra que hubo un patrón de menosprecio que contribuyó a que la señora Rentería mantuviera sus actividades comerciales separadas de la sociedad conyugal. Vi cómo las palabras impactaban a Ernesto. Sus propios correos electrónicos condescendientes, sus propios mensajes burlones, sus propios comentarios despectivos ahora estaban siendo usados en su contra en un tribunal de justicia. Tercero, continuó el juez, respecto a los bienes mancomunados legítimos, es decir, la casa en Juriquilla, los vehículos adquiridos durante el matrimonio y las cuentas de inversión conjuntas, el tribunal ordena la división equitativa de estos activos. Sin embargo, tomando en consideración el comportamiento financiero del señor Villarreal durante el matrimonio, específicamente los gastos significativos en su relación extramarital documentados por la señora Rentería, el tribunal determina que la división será 60-40 a favor de la señora Rentería. La casa en Juriquilla será vendida y los ingresos divididos según esta fórmula. Guzmán intentó objetar, pero el juez lo detuvo con un gesto.
Las objeciones pueden presentarse por escrito dentro del plazo legal establecido. Licenciado. Finalmente, considerando las circunstancias totales de este caso, incluyendo la capacidad financiera superior de la señora Rentería, el tribunal determina que no hay base para pensión alimenticia en ninguna dirección. Ambas partes tienen los medios para mantenerse independientemente. El fallo fue claro. Yo mantendría todo mi imperio construido en secreto durante 9 años. De los bienes mancomunados reales, recibiría la parte mayor debido al comportamiento de Ernesto. Y no le debía ni él me debía nada en términos de manutención. Mientras nos levantábamos para salir, Ernesto finalmente encontró su voz. Me acorraló cerca de la puerta de la sala, Guzmán intentando sin éxito detenerlo. «Planeaste todo esto», siseó, su rostro contorsionado con una mezcla de ira y humillación. «Durante años. Mientras yo te construía un imperio que tú no podías siquiera imaginar», lo interrumpí manteniendo mi voz baja pero firme. «Mientras tú me engañabas y me hacías sentir inferior. Mientras tú gastabas nuestro dinero en tu amante. Sí, Ernesto. Construí algo. Algo completamente mío. Sin tu ayuda, sin tu apoyo, y ciertamente sin tu aprobación. Nunca me quisiste», acusó. «Solo estabas esperando el momento de humillarme». Lo miré, este hombre con quien había compartido 23 años de mi vida, y sentí solo una tristeza profunda por el tiempo perdido. «No, Ernesto. Yo te quise. Te quise tanto que toleré años de ser menospreciada, de ser hecha sentir menos, de tener mis sueños ridiculizados. Pero tu traición me liberó. Me obligó a verme a mí misma como realmente soy, no como tú me habías convencido de que era». Mariana me tocó suavemente el brazo, indicando que era hora de irnos. Mientras caminábamos hacia la salida del juzgado, escuché a Ernesto detrás de nosotros hablando con Guzmán. «Tiene que haber algo que podamos hacer. Apelación. Algo». La voz de Guzmán era cansada. «Señor Villarreal, el caso está completamente documentado. Una apelación solo retrasaría lo inevitable y le costaría más honorarios legales. Mi consejo es aceptar el fallo y seguir adelante». Salir de ese juzgado se sintió menos como una victoria y más como una liberación. El peso de 23 años de menosprecio, de secretos necesarios, de vivir una vida doble, todo se levantó de mis hombros con cada paso por esas escaleras. Mariana me abrazó en el estacionamiento. «Lo hiciste, Carmen. No solo ganaste el caso, te ganaste a ti misma de vuelta». Esa noche celebré con Beatriz, Teresa y mis otras amigas clientes en un restaurante modesto en el centro de Querétaro, nada ostentoso, solo buena comida y mejor compañía. Brindamos no por la derrota de Ernesto, sino por mi renacimiento. Por la mujer de pueblo que se había atrevido a creer en sí misma cuando nadie más lo hacía. Por la contadora de 54 años que había construido un imperio mientras todos pensaban que solo llevaba libros de cuentas. Los meses siguientes fueron de ajuste. La casa en Juriquilla se vendió rápidamente a una pareja joven de empresarios. Recibí mi parte 60-40, casi 5 millones de pesos adicionales que reinvertí inmediatamente en 2 proyectos nuevos. Un edificio de departamentos en preventa cerca del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y participación en un desarrollo de usos mixtos en el Marqués. No compré una casa grande para mí. En su lugar, adquirí un departamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo en Juriquilla con vista a las montañas. Lo amuebló con piezas que elegí por belleza y funcionalidad, no para impresionar a nadie. Cada objeto tenía un propósito o me traía alegría. Era un espacio verdaderamente mío. Ernesto intentó contactarme varias veces en los meses posteriores al divorcio. Primero con mensajes de texto furiosos culpándome de haberlo engañado durante años. Luego con intentos de reconciliación cuando aparentemente Verónica lo dejó al descubrir que él no era tan adinerado como había presumido. Finalmente con propuestas de negocios, sugiriendo que podríamos invertir juntos ahora que ambos teníamos capital. Ignoré cada mensaje. No había nada que él pudiera decir que yo necesitara escuchar. Su madre Guadalupe también llamó una vez, su tono muy diferente al que había usado durante el matrimonio. «Carmen», comenzó con voz inusualmente humilde, «lamento si alguna vez te hice sentir que no era suficiente para nuestra familia. Claramente subestimamos tu capacidad». Le agradecí la disculpa, pero dejé claro que ese capítulo de mi vida estaba cerrado.
Su familia había tenido 23 años para tratarme con respeto. El hecho de que solo lo hicieran después de descubrir mi patrimonio decía todo lo que necesitaba saber sobre sus valores. Mi negocio floreció aún más después del divorcio. Sin necesidad de ocultar mis actividades, pude ser más visible en la industria inmobiliaria de Querétaro. Di conferencias en la Universidad Autónoma de Querétaro sobre inversión inmobiliaria para mujeres. Escribí una columna mensual para un periódico local sobre análisis de mercado. Aparecí en podcast de negocios hablando sobre oportunidades de inversión en ciudades medianas de México. Para 2017, 2 años después del divorcio, mi patrimonio había crecido a 32 millones de pesos. Tenía 23 propiedades, participación en 11 desarrollos y había diversificado hacia inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Contraté a 3 empleados de tiempo completo para mi empresa. Abrí una oficina profesional en una torre corporativa en Avenida Constituyentes. Ya no trabajaba desde el pequeño estudio secreto. Ahora tenía un espacio que reflejaba mi éxito. Pero más importante que el dinero era la transformación personal. Me veía diferente en el espejo. Ya no me teñía el cabello para ocultar las canas como Ernesto había sugerido durante años. Dejé que creciera naturalmente, un hermoso plateado que enmarcaba mi rostro con dignidad. Ya no vestía tratando de encajar en el molde de la esposa de arquitecto. Vestía ropa profesional pero cómoda que reflejaba quién era yo, no quien alguien más quería que fuera. Reconecté con mis padres en Tequisquiapan, quienes ahora tenían 80 y tantos años. Les compré una casa nueva más accesible cerca del centro del pueblo. Mi padre, que había trabajado toda su vida en esa tienda de abarrotes, lloró cuando le conté toda la historia. Siempre supimos que valías más de lo que ese hombre te hacía creer, dijo. Solo esperábamos que tú también lo descubrieras. Establecí una fundación sin fines de lucro llamada Mujeres, Construyendo Patrimonio, que ofrecía talleres gratuitos de educación financiera e inversión inmobiliaria para mujeres de bajos ingresos en Querétaro. La fundación ayudaba a mujeres que habían sido como yo, trabajadoras, inteligentes, capaces, pero condicionadas a creer que los negocios y las inversiones eran territorios masculinos. En 2 años habíamos ayudado a más de 200 mujeres a hacer sus primeras inversiones, desde pequeños locales comerciales hasta participaciones en proyectos más grandes. Una de las historias más gratificantes fue la de Rosa, una mujer de 60 años que había trabajado toda su vida limpiando casas. Asistió a uno de nuestros talleres y compartió que tenía ahorrados 150,000 pesos pero no sabía qué hacer con ellos. Los bancos le ofrecían tasas de interés miserables. La ayudé a analizar opciones y finalmente invertimos su dinero como enganche para un pequeño local en una zona en desarrollo. Con un préstamo bancario pequeño que yo avalé, completó la compra. 3 años después, ese local se había triplicado en valor y Rosa generaba ingresos de renta que superaban lo que había ganado limpiando casas. Su gratitud me emocionaba más que cualquiera de mis propios éxitos financieros. En 2019, 4 años después del divorcio, me invitaron a dar una conferencia magistral en un evento de bienes raíces en la Ciudad de México. El tema era inversión inmobiliaria en ciudades medianas, el caso de Querétaro. La sala tenía más de 300 personas, desarrolladores, inversionistas, estudiantes universitarios. Parada en ese escenario, con 60 años recién cumplidos, compartiendo mi conocimiento con una audiencia que me escuchaba con respeto y atención genuinos, me di cuenta de cuán lejos había llegado de esa mujer de 32 años que se había sentido afortunada de que alguien como Ernesto la eligiera. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven estudiante de arquitectura levantó la mano. Señora Rentería, preguntó, ¿cómo logró tener éxito en una industria dominada por hombres y comenzando relativamente tarde en la vida? La pregunta me hizo sonreír porque había una respuesta simple pero profunda. No comencé tarde, respondí. Comencé exactamente cuando estaba lista. Y en cuanto a la industria dominada por hombres, aprendí que cuando tienes conocimiento real, cuando haces tu tarea, cuando entregas resultados consistentes, eventualmente el talento habla más fuerte que el género o la edad. Pero también tuve que aprender a valorarme a mí misma primero. Nadie te respetará si tú misma no te respetas. La audiencia aplaudió y en ese momento sentí una gratitud profunda por el camino que había recorrido. Sí, había sido doloroso. Sí, había implicado años de vida doble y secretos. Sí,
Había requerido la traición de Ernesto para finalmente abrirme los ojos. Pero cada obstáculo, cada desafío, cada momento de duda había sido necesario para convertirme en la mujer que ahora era. Después de la conferencia, un hombre mayor se me acercó en el área de networking. Se presentó como Carlos Mendoza, inversionista de la Ciudad de México con interés en expandir su portafolio hacia Querétaro. Conversamos sobre el mercado, sobre oportunidades, sobre estrategias de inversión. Su conocimiento era impresionante y su trato respetuoso. Me invitó a tomar un café para continuar la conversación. Acepté, pero con la claridad de que esto era una reunión de negocios. Durante el café, Carlos me preguntó sobre mi historia personal. Le conté una versión resumida del divorcio, de cómo había construido mi negocio en secreto, del momento en el tribunal cuando la verdad finalmente salió a la luz. Carlos escuchó con atención, haciendo preguntas reflexivas, nunca interrumpiendo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Esa es una historia de resiliencia extraordinaria, dijo finalmente. Pero déjame preguntarte algo, Carmen. Ahora que has probado tu punto, ahora que has construido este éxito impresionante, ¿qué sigue? ¿Qué quieres para los próximos capítulos de tu vida? La pregunta me tomó por sorpresa porque honestamente no había pensado mucho en ello. Había estado tan enfocada en construir, en demostrar, en probarme a mí misma y al mundo que no había considerado que vendría después de lograr todo eso. No lo sé, admití. Creo que quiero seguir ayudando a otras mujeres. Quiero expandir mi fundación. Tal vez escribir un libro sobre mi experiencia. Seguir invirtiendo, por supuesto, pero con un propósito más allá de solo acumular riqueza. Carlos asintió. Esas son metas nobles. Pero espero que también te permitas simplemente vivir. Disfrutar. Tal vez incluso considerar que no todo en la vida tiene que ser sobre probar algo o construir algo. A veces solo se trata de ser. Sus palabras resonaron conmigo. Por 4 años desde el divorcio había seguido en modo de batalla, construyendo más, creciendo más, probando más. Era como si no pudiera parar porque parar significaría confrontar el tiempo perdido, los años de mi vida que había pasado sintiéndome inferior. Tal vez era hora de una fase diferente. Una donde yo simplemente disfrutara de lo que había construido. Carlos y yo nos hicimos amigos después de ese encuentro. No hubo romance, yo no estaba lista ni interesada en eso, pero sí desarrollamos una amistad basada en respeto mutuo y colaboración profesional. Hicimos 2 inversiones conjuntas que resultaron muy rentables. Pero más valioso que eso fue tener a alguien de mi generación que entendiera mi viaje sin juzgarlo. En 2020 llegó la pandemia de COVID-19 y con ella una crisis económica global. Muchos inversionistas entraron en pánico, vendiendo propiedades a precios reducidos. Yo, recordando las lecciones de la crisis de 2008, mantuve la calma. Analicé el mercado cuidadosamente. Querétaro tenía fundamentos sólidos, industria diversificada, gobierno estatal fiscal responsable, ubicación geográfica estratégica. La crisis sería temporal, pero las propiedades bien ubicadas siempre tendrían valor a largo plazo. Compré estratégicamente durante 2020 y 2021, propiedades que otros vendían con descuentos significativos. Para 2022, cuando el mercado se recuperó, esas inversiones habían aumentado en valor un promedio de 60%. Mi patrimonio cruzó la marca de los 50 millones de pesos. A mis 62 años, era oficialmente una mujer rica por derecho propio. Pero la riqueza más significativa no era la financiera. Era la paz interior de saber mi valor. Era la red de amigas genuinas que me apoyaban. Era la satisfacción de ver a otras mujeres prosperar gracias a los programas de mi fundación. Era la relación renovada con mis padres en sus últimos años. Era despertar cada mañana en mi departamento que amaba, sin tener que fingir ser alguien que no era, sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo alrededor del ego de nadie. Una tarde de 2023, mientras revisaba estados financieros en mi oficina, mi asistente Lucía me informó que tenía una llamada de Ernesto. Era la primera vez que intentaba contactarme en años. Dudé si tomar la llamada, pero la curiosidad pudo más. Adelante, dije. Carmen, comenzó su voz sonando mayor, cansada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito consejo.
Su tono era completamente diferente al que había usado durante nuestro matrimonio o incluso durante el divorcio. No había condescendencia, no había arrogancia, solo humildad. Resulta que Ernesto había tenido problemas financieros significativos en los últimos años. Algunas inversiones mal hechas, un proyecto de desarrollo que había colapsado durante la pandemia, socios que lo habían estafado. Su patrimonio se había reducido considerablemente. Había escuchado sobre mi éxito continuo y quería saber si podría asesorarlo o quizás considerar invertir juntos en algún proyecto. La ironía no se me escapó. El hombre que me había dicho que yo carecía de perspicacia comercial ahora me pedía consejo de negocios. El hombre que había presumido que yo tendría suerte de poder rentar un cuarto en Tequisquiapan ahora me buscaba como potencial socia inversionista. Parte de mí quería colgar inmediatamente. Pero otra parte, la parte que había crecido y sanado durante estos años, sintió solo compasión. Ernesto, dije calmadamente, no voy a invertir contigo. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Pero te daré un consejo gratis. Contrata a un asesor financiero competente, alguien que pueda ayudarte a reestructurar lo que te queda. Reduce tu tren de vida. Vive dentro de tus posibilidades reales. Y tal vez, solo tal vez, aprende a valorar a las personas por lo que son, no por cómo te hacen ver. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Ernesto habló con voz quebrada. Fui un tonto, ¿verdad? Por no ver quién eras realmente. Por menospreciarte todos esos años. Sí, Ernesto, respondí sin malicia. Fuiste un tonto. Pero yo también lo fui por permitirlo durante tanto tiempo. Ambos cometimos errores. La diferencia es que yo aprendí de los míos. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina hacia las montañas que rodean Querétaro. La ciudad había crecido tanto desde que llegué aquí como joven contadora hace 40 años. Y yo había crecido aún más. No era la misma mujer que se había sentido afortunada de casarse con un arquitecto de familia acomodada. No era la misma que había tolerado años de menosprecios pensando que no merecía nada mejor. Y definitivamente no era la misma que había fingido su muerte empresarial durante años para evitar confrontación. Era Carmen Rentería, empresaria exitosa, inversionista experimentada, mentora de otras mujeres, filántropa, y finalmente, completamente, yo misma. El divorcio que Ernesto había firmado con tanta confianza pensando que me había derrotado había resultado ser mi certificado de libertad. Su traición había sido el catalizador que necesitaba para descubrir mi verdadero potencial. Hoy, mientras me preparo para cumplir 64 años, reflexiono sobre este viaje extraordinario. Mis padres ya fallecieron, pero murieron sabiendo que su hija había logrado algo notable. Mi fundación ha ayudado a más de 500 mujeres a comenzar sus caminos de independencia financiera. Mi patrimonio continúa creciendo, no porque necesite más dinero, sino porque disfruto el proceso de analizar mercados e identificar oportunidades. Pero lo más importante es esto: cuando me miro al espejo cada mañana, me gusta la mujer que veo. Es una mujer con arrugas ganadas, con cabello completamente gris, con la confianza que solo viene de haberse probado a sí misma una y otra vez. Es una mujer que sabe su valor y no lo negocia por la aprobación de nadie. Es una mujer que construyó un imperio no para probar algo a su exesposo, sino para probárselo a ella misma. Si estás viendo o escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, atrapada en un matrimonio o relación donde te hacen sentir menos de lo que eres, donde tus ambiciones son ridiculizadas, donde tu valor está determinado por otra persona, quiero que sepas esto: nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Yo tenía 45 años cuando comencé a construir mi negocio en secreto. Tenía 54 cuando finalmente me divorcié. Tenía 60 cuando di mi primera conferencia magistral. La edad es solo un número. Lo que importa es el coraje de ver la verdad sobre tu situación y el compromiso de hacer algo al respecto. Tal vez no necesites construir un imperio inmobiliario como yo lo hice. Tal vez tu camino sea completamente diferente. Pero sea cual sea, mereces respeto. Mereces ser valorada. Mereces vivir auténticamente. Y para aquellos que subestiman a las personas basándose en género, edad u origen, recuerden, la mujer que menosprecian hoy podría ser la que mañana sea más exitosa que ustedes. La esposa callada que piensan que no tiene ambiciones podría estar construyendo un imperio justo bajo sus narices.
La contadora pueblerina de 50 y tantos años, a quien tratan con condescendencia, podría terminar valiendo más que toda su familia junta. Ernesto aprendió esta lección de la manera más cara posible. Su sonrisa arrogante mientras firmaba los papeles de divorcio se convirtió en la imagen que más claramente representa su fracaso en verme, valorarme o respetarme. Y mi sonrisa cuando el juez leyó mi declaración patrimonial se convirtió en el símbolo de mi renacimiento. ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte completamente después de que alguien te hizo sentir que no valías nada? ¿Has construido éxito en secreto porque nadie creía en ti? Comparte tu historia en los comentarios. Necesitamos escuchar estas historias. Necesitamos saber que no estamos solas en nuestras luchas. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta. Suscríbete a este canal y compártela con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por la percepción que otros tienen de ella. A veces perder lo que pensabas que querías, un matrimonio, una vida cómoda, la aprobación social, te lleva directamente a lo que verdaderamente mereces: respeto propio, independencia y la libertad de ser completamente tú misma. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, nunca es tarde para florecer. Yo florecí a los 60. ¿Quién dice que tú no puedes hacer lo mismo?